El propósito es la diana y la voluntad es la flecha. Volviendo a la anécdota, ese mismo día que le dije a mi amigo que sentía un gran peso sobre mis espaldas, me empezó a doler la espalda, a doler tanto que terminé en el hospital, en una camilla, temblando de dolor. No fue hasta pasado más de 30 años, habiendo abandonado prácticamente el camino del arte, descubrir, darme cuenta, o como dirían aquí en Chile, pegarme el alcachofazo, fue un cambio radical en mi vida y en cómo me relaciono con los demás. Me di cuenta de algo muy evidente, que la gente en la manera que planteaba su pregunta estaba entregándome también la respuesta. Convierte tu envidia en una brújula que te permita detectar cuáles serían tus verdaderos anhelos. Vamos a ver por dónde nos vamos ahora, porque la verdad es que hay que atravesar ahora todo esto para llegar a donde queremos ir. De a poquito estoy cortando, ¿eh? Pero es un trabajo, es un trabajo difícil llegar hasta donde está mi árbol. Hay que atravesar todo esto, que en algún momento tendré que cortar, pero aún no llego a esta parte de la parcela. Mucho trabajo, la verdad, pero es que estos videos tengo que hacerlos acá atrás porque se da el ambiente adecuado. Que alguien está martillando en la parcela de al lado. Esperemos que no se escuche en el video. Y aquí estamos llegando. Hay unas ramas que pican horrible. Unas malezas ahí. Voy a dejar esto aquí. El propósito es la diana y la voluntad es la flecha. En esta analogía podríamos decir que comunidad sería el arco que te ayuda a lanzar la flecha, de lo que yo llamo los principios de la felicidad en el camino del artista, título del libro que algún día escribiré. Buenos días, gente linda de internet. Como lo había mencionado en otros videos, voy a profundizar un poco más en los 3 conceptos que, según mi humilde opinión, son el fundamento de la felicidad o la plenitud del camino del artista, y por qué no, de la vida. Mi nombre es Héctor Sandoval, también conocido como Tokaido, y me gusta decir que soy un ilustrador emergente tardío, o late bloomer artist porque soy un snob. En este canal hablo de arte, ilustración y salud mental. Este video en particular lo dedicaremos al concepto de propósito. ¿Cuál es el significado literal de propósito? El origen en latín de propósito es proponere, es decir, poner delante de, colocar, situar enfrente, lo que hace que sea muy evidente su significado. El propósito no es algo vago ni borroso, es algo concreto, es algo que deliberadamente colocas delante de ti, a lo que apuntas. No es un sueño etéreo, es un fin tangible, medible, mesurable. Es el objetivo al que apuntas con todo tu ser, en donde inviertes todo tu esfuerzo. Es un acto de voluntad, la misma que necesitas para alcanzar tu meta. El propósito te permite ajustar tus esfuerzos y reducir el desperdicio. Recuerda, como decía mi profesor en la universidad, necesidades múltiples, recursos limitados. Si vuelas como una flecha a ciegas, sin un objetivo, sin una diana, una meta, solo hay 2 posibles escenarios. O vuelas eternamente en un cielo de incertidumbre y decepción, o se te acaba el impulso, el momentum, como dice la física, y te quemarás a medio camino, o peor aún, te quemarás a las puertas de tu destino. Un destino que, si no has definido, no podrás cuantificar ni medir cuánto te falta ni qué tanto has avanzado. El propósito, al estar delante de ti, se convierte en un faro, aquella luz que te guiará en tus momentos más oscuros. Y sí, todos tenemos momentos oscuros. Incluso yo te diría que no hay día en que un fragmento de oscuridad no te rodee. La diferencia es que teniendo un propósito, verás la luz al final del túnel. Incluso si no la ves claramente, la podrás intuir. Sabrás que pasada la tormenta, el camino será más claro. Es interesante que la palabra propuesta tiene el mismo origen que propósito, ya que este te ayuda a crear ese proyecto de vida que quieres vivir, tu propuesta de vida. ¿Cómo puedes encontrar tu propósito? Siempre he creído que en temas de conocimiento interior, tú tienes todas las respuestas a todas tus preguntas.
preguntas. Durante mi adolescencia me obsesioné con la lectura del tarot, sobre todo porque, como todo adolescente, la incertidumbre de mi futuro me provocaba gran ansiedad. Al principio, por supuesto, empecé a leérmelas solo a mí mismo, pero tímidamente luego a otros. Obviamente reconociendo ante los demás que no soy un vidente, no tengo el poder de la clarividencia, pero siempre me ha gustado contar historias que conecten, historias que emocionen. Cuando empecé a leer el tarot a otras personas, incluso tuve un sitio web donde la gente escribía sus consultas y luego yo posteaba mis respuestas. Pero desarrollando esta actividad me di cuenta de algo muy evidente, que la gente en la manera que planteaba su pregunta estaba entregándome también la respuesta. Me refiero a que las palabras que escogía el consultante eran la primera clave para, por un lado, entender qué es lo que realmente le interesaba saber y por otro también ocultaba la solución a la consulta. Creo honestamente que el subconsciente de alguna forma intenta conectar con el consciente por todos los medios posibles. A veces utiliza los sueños para expresar tanto preocupaciones como soluciones. Otras veces se manifiesta a través del cuerpo por medio de dolencias y enfermedades. Lo he visto y lo he vivido. Recuerdo hace años haber salido a dar una vuelta, a hacer un trámite en mi ciudad natal donde yo tenía un negocio, un cibercafé, aunque nunca se sirvió café, pero así se llamaban. Realmente ya no sé si aún existen este tipo de negocios, donde te conectas a internet desde un computador, ya que todo el mundo prácticamente tiene un computador con internet en el bolsillo. En fin, salí a hacer un trámite. La verdad no recuerdo bien qué, pero en el camino me encontré con un amigo, tampoco recuerdo quién, ya no viene al caso, pero me pregunta él que cómo estaba. Para ese entonces el negocio ya tenía 2 años de existencia y era un infierno mantenerlo a flote. Tenía que salir a trabajar para generar dinero y con eso cubrir los gastos del negocio. Obviamente yo no tenía mucha experiencia en negocios. La cosa es que le digo a mi amigo que sentía que tenía un gran peso sobre mis espaldas, ya que había invertido mucho dinero de mi familia y mío propio, y mucho, pero mucho esfuerzo personal en un sueño que no estaba funcionando, porque luego entendí que ser muy bueno en algo no te hace bueno en administrar un negocio de ese algo. Yo me consideraba un experto en informática, y mis máquinas en el cibercafé funcionaban de maravilla. Además, el diseño del ambiente era hermoso, moderno. Mucha gente alababa todas estas características, pero yo era un desastre en términos administrativos y en manejo de dinero. Luego, años después, tras ingresar a la universidad y tener ramos relacionados con el análisis de proyectos, entendí que me faltaban muchas herramientas y sobre todo algo que he visto en muchos emprendedores, yo el primero, es que uno inicia estos negocios enamorado de la idea, pero con más sueños y expectativas que bases y fundamentos. Volviendo a la anécdota, ese mismo día que le dije a mi amigo que sentía un gran peso sobre mis espaldas, me empezó a doler la espalda, a doler tanto que terminé en el hospital, en una camilla, temblando de dolor. Los dolores duraron un par de días, pero imagínense la intensidad del dolor, que literalmente era como si me apuñalaran cada 2 minutos por la espalda, que llegué a tener alucinaciones. ¿Han visto alguna vez ese cuadro famoso que se llama La pesadilla, de Johann Heinrich Füssli? Un pintor suizo, es muy famosa. De seguro lo han visto. Yo solo sé el nombre del pintor porque antes de hacer este video lo busqué por internet. Pondré por aquí la imagen. Pues ese día que terminé en el hospital y luego me tuve que ir a casa de mis padres para que alguien me pudiera cuidar, dormí en la habitación de mis padres, que está en el primer piso, y ellos se mudaron al segundo piso. Pues recuerdo haber estado de espaldas a la puerta de la habitación, en oscuras, pero con una luz que entraba por la puerta, y mi sombra proyectada en la pared opuesta. En esa sombra vi claramente la figura de un demonio que estaba encima mío. Como esa pintura, exactamente como esa pintura. Obviamente una alucinación producto de los intensos dolores. Lo que quiero ejemplificar con esta anécdota es que yo somaticé el sentimiento de incapacidad de seguir soportando la carga de llevar un negocio mal administrado, y mi cuerpo respondió al sentimiento. Como he tenido varios problemas de salud que con el tiempo he podido identificar como respuestas somáticas a preocupaciones o temas que no he querido enfrentar en el pasado. Pues bien, volviendo a lo que nos convoca, ¿cómo encontrar tu propósito? Lo que debes hacer es intentar silenciar el bullicio interior, disipar la neblina, eliminar lo superfluo o engañoso de tu mente. Aprender a escuchar tu verdadera voz interior, tu llamado. En tu mente hay 2 voces, una es caótica y la otra es armoniosa. Una exige, la otra propone. Una es como un caballo desbocado, la otra es como una brisa suave de verano, esa que susurra a tu oído palabras dulces y amorosas. A veces pensamos que, siendo duros con nosotros mismos, inflexibles, vamos a ir por el camino correcto o vamos a avanzar más, pero no es así. Solo el amor y la comprensión nos ayudarán a salir adelante. Trátate a ti mismo con el respeto y el amor con el que tratarías a tu hijo. Recuerda que en tu interior aún eres un niño, asustado, necesitado de atención y de amor. Tente toda la paciencia del mundo y aplica la escucha activa a tus pensamientos. Parte importante de este descubrir es aprender a diferenciar entre lo que te gusta ver y lo que te gusta hacer. No siempre son lo mismo. En mi caso, como lo he mencionado en otros videos, siempre
siempre fui consciente de que me gustaba el arte, pero al crecer rodeado de un tipo de arte en particular, en una época en que no había acceso a tanta información ni al quehacer de otros artistas, creí que ese tipo de arte era el que yo quería hacer, pero me confundía y me generaba mucha frustración en darme cuenta que no era feliz haciendo ese tipo de arte. Algo dentro de mí me decía que ese no era el arte para mí, pero con mi poca experiencia y el limitado acceso a otros recursos, estilos y artistas, no lograba vislumbrar qué debía hacer. No fue hasta pasado más de 30 años, habiendo abandonado prácticamente el camino del arte, que vine a descubrir que lo mío era la ilustración, y específicamente la ilustración infantil. Paradójicamente, en su momento yo le había contado a una amiga que eso era exactamente lo que quería hacer, pero con el tiempo lo olvidé por completo. Este descubrir, este darme cuenta, o como dirían aquí en Chile, este pegarme el alcachofazo, fue un cambio radical en mi vida y en cómo me relaciono con los demás, con mi familia, con mis amigos e incluso con mi pareja, tema del que hablaremos en más detalle cuando profundicemos en el concepto de comunidad en otro video. Primer consejo: conócete a ti mismo. Sé que todos creemos que nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo no hacerlo si somos quienes vivimos nuestra vida, no? Pero lo cierto es que poca gente está constantemente autoobservándose y analizándose, o analizando de dónde vienen ciertos comportamientos y actitudes. Para mí fue casi un proceso inevitable, ya que de no haberlo hecho, hace tiempo que me hubiese ido al patio de los callados. Ha sido la autoobservación la que literalmente me ha salvado la vida. No es fácil, ya que la mente intenta justificar y a veces ocultar el origen de ciertos comportamientos, ya sea por vergüenza o porque nos falta el valor para enfrentar aquello que nos duele. Es como tener una pequeña piedra en el zapato. Puedes detenerte y removerla, o puedes acostumbrarte al dolor y simplemente caminar mal toda la vida. Pero en el fondo, siempre sabrás que tienes una piedrita en el zapato. En este proceso de conocerte a ti mismo, con un enfoque en encontrar tu propósito, te pediría que prestaras mucha atención en qué actividades pierdes la noción del tiempo, qué cosas haces tan absorto que el mundo exterior parece desaparecer. Trata de no quedarte con lo evidente, trata de profundizar. Idealmente, anota aquellas cosas en el momento en que te das cuenta, que te cae el 20, como dicen en México. Por ejemplo, en mi caso, una de las pistas que me sirvieron fue observar que había obras o ilustraciones que me gustaban, pero había otras que me hubiese gustado haberlas hecho yo. O sea, sentía un grado de envidia, debo reconocer, por el artista que las había creado. Convierte tu envidia en una brújula que te permita detectar cuáles serían tus verdaderos anhelos. Tus heridas, las cosas terribles que hayas pasado o que sientes que hayas pasado, pueden servirte además para encontrar tu propósito. Hay un refrán que dice: conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. En mi caso, sobre todo a esta edad, siento que no hay un espacio adecuado ni lo suficientemente incluyente para los artistas emergentes tardíos, por lo que parte de mi propósito es tratar de crear uno. No importa si tengo éxito o no, eso lo dirá el tiempo, pero tengo claro hacia dónde debo invertir mis esfuerzos, mis recursos, para perseguir mi objetivo de vida. Hace poco, conversando con mi amiga Alicia Mas, me contaba lo difícil que había sido para ella desarrollar las habilidades narrativas con las que actualmente cuenta, ya que a pesar de haber estudiado arte, no se había enfocado necesariamente en los temas que a ella le interesaba profundizar. Esto la llevó a fundar la Academia de Ilustración Ilustragub, con un contenido profundamente enfocado en narrativa y abordando temas que no se encuentran con facilidad en el medio actualmente. Es decir, ella creó la escuela que le hubiese gustado que hubiese existido en el momento que la necesitaba. Puedes sentarte a esperar que lo que necesitas exista, o puedes crearlo tú. Segundo consejo: prueba tu propósito. No necesitas encontrar el propósito para toda tu vida. Concibe propósitos de prueba. Observa cómo te sientes al ir enfocando tus esfuerzos hacia esos propósitos. Para mí, una clave importante es que, si a pesar de estar cansado, termino el día con una sensación de satisfacción y estoy ansioso de que llegue el día siguiente para continuar con lo que estoy haciendo, entonces estoy en buen camino. Muchos artistas asocian el camino del arte con el sufrimiento, pero esto no tiene por qué ser así. Es decir, es difícil hacer arte, siempre lo ha sido, nunca fue sencillo. Es un proceso, requiere recursos, tiempo o conocimientos, sobre todo para hacerlo bien, pero no tiene por qué ser causante de dolor e insatisfacción. Si el arte que estás haciendo te hace sufrir, amiga, ahí no es. Replantéate, no el hacer o no hacer arte, que ante la duda la respuesta siempre es hacer, sino qué tipo de arte estás haciendo. Tercer consejo: si tuviera todo el dinero del mundo. Haz el siguiente ejercicio mental. Aplica toda tu imaginación a ello. Visualízate que tienes todo el dinero que humanamente pudieras necesitar y querer. Que ni tú, ni tu familia, ni tus descendientes tuviesen que trabajar nunca. Imagínate a ti misma sin tener que demostrarle nada a nadie. ¿En qué elegirías invertir tus días? Sé que al principio tu mente te dirá descansar, viajar, disfrutar, pero tarde o temprano eso cansa, sobre todo si tienes alma creativa. Es casi una necesidad crear. A veces se manifiesta en tu vida incluso si desarrollas
desarrollas actividades que se alejan completamente de la creatividad. Si eres funcionario público en un trabajo de 9 a 5, como dicen, pero tienes alma de creativo, esta se manifestará en tu vida de maneras inconscientes pero evidentes. Adornarás innecesariamente tus informes, aplicarás paletas de colores armoniosas a los gráficos, escribirás correos a gerencia con cierta prosa y narrativa. Lo sé, lo he vivido. Puedes sacar al artista del arte, pero nunca sacarás el arte del artista. Cuarto consejo, la mirada externa. Si te resulta difícil definir aquello que te hace realmente feliz, pregúntale a quienes te rodean, a tus amigos, a tu pareja, tus padres, tus hermanos, a tus primos, ya que muchas veces uno ha pasado más tiempo con los primos que con los hermanos, como en mi caso. Espera la ocasión adecuada, con el ambiente adecuado y pregúntales que si tuvieran que adivinar cuál es tu pasión, ¿cuál dirían que es? Ten presente que los demás pueden ver aquellos patrones que repites, pero como estás demasiado cerca del árbol, eres incapaz de ver el bosque. Pero tampoco olvides que esa percepción es sesgada por los sentimientos, los anhelos y las expectativas que tiene cada uno y que a veces proyectamos sobre los demás. Por último, ten en cuenta que el propósito evoluciona. No es lo mismo aquello que es importante cuando tienes 20 años que cuando tienes 50. Y está bien, no solo es natural que sea así, sino además es sano que lo sea. El propósito no es un destino fijo, es una dirección hacia donde apuntas. Es la brújula, no el mapa. Permítete cambiar, adaptar y corregir tu rumbo. Qué hermoso pajarito, ¿no? Estos consejos no son para que los sigas al pie de la letra, sino para que inicies una conversación contigo mismo. La búsqueda de tu propósito es en sí misma una vida con propósito. Es el viaje de descubrir quién eres realmente, qué tienes para dar y ser fiel a ese principio. Recuerda, el mundo necesita lo que solo tú puedes aportar. Y eso sería todo. Hasta el próximo video. Bye bye. Keila, Keila.